Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Hola, hola. Bienvenidos nuevamente. Te saluda el profesor Luis Villar. En esta ocasión voy a compartir con ustedes la actividad 1 de la experiencia de aprendizaje número 7, la cual se denomina Asumimos los desafíos del comercio electrónico para vender productos con valor agregado utilizando los recursos de nuestra comunidad. El nombre de la actividad número 1 se denomina Empatizamos y definimos el problema partiendo del desafío. Entonces, bienvenidos, sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro canal, comentar y compartir para que de alguna forma te llegue una notificación cuando hagamos una nueva publicación. Te agradezco por haberte suscrito. Esta actividad comprende de 8 páginas. Está dirigido para estudiantes del primer y segundo grado de educación secundaria del área de educación para el trabajo. Entonces, tenemos lo que es la competencia, también una capacidad, criterio de evaluación. En este caso, he considerado crear propuestas de valor a partir del desafío y la información recogida para definir el problema de los usuarios y usuarios en función al comercio electrónico. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto en esta actividad es cómo aprovecharíamos el comercio electrónico para promocionar y vender productos con valor agregado utilizando recursos de nuestra comunidad. ¿Cuál es el producto? El producto que va a elaborar la entrevista. ¿Y qué va a presentar como evidencias? Va a redactar el desafío, aplicar la entrevista para obtener información, aplica la técnica de la empatía, el POP y cómo podríamos. Entonces, esta actividad corresponde del 20 al 24 de septiembre para estudiantes del primer grado de educación secundaria. Entonces, en esta actividad desarrollamos lo que es la primera etapa o la primera fase de la metodología del Design Thinking. Entonces, también vamos a utilizar la segunda etapa, lo que es la fase de definir. Entonces, vamos a trabajar las dos primeras fases, lo que es la fase empatizar y lo que es la fase de definir. Entonces, ahí vamos a utilizar la técnica de entrevista, la técnica de POP, de cómo podríamos. Muy bien, sin antes hacerle recordar que para que nuestro proyecto o la iniciativa que tengan nuestros estudiantes debe enfocarse en base a estas 4 preguntas. ¿Para quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Entonces debe responder a esas 4 preguntas. Muy bien. Y bueno, vamos a iniciar desde la página número 2. Esta es la situación significativa para esta actividad. Y luego vamos a iniciar, por ejemplo, en este caso, cómo podemos aprovechar el comercio electrónico para promocionar y vender productos con valor agregado de los recursos de nuestra comunidad y región. Bueno, vamos a ver con el desarrollo ya de la actividad. En este caso, ¿qué es el comercio electrónico? El comercio electrónico, en esencia, es toda transacción realizada en línea a través de Internet, interactuando en redes sociales, páginas web, aplicativos, que nos permite realizar la compra o venta de productos o servicios. ¿Cuáles son esas características? Disponibilidad las 24 horas durante todo el año. Inexistencia de barreras geográficas para el cliente, segmentación de clientes, mejoramiento de la comunicación, lanzamiento de campañas especializadas. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a redactar el desafío. Recordemos que la metodología del Design Thinking tiene como punto de partida el desafío. Entonces, lo que vamos a hacer como punto de partida, el desafío. Entonces, continuamos a la siguiente página. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de desafío
cómo podríamos vender alimentos saludables para reforzar el sistema inmunológico de las personas adultas o mayores de edad en el contexto de la pandemia. Este es un ejemplo. Entonces, en la parte inferior, el estudiante también debe redactar su desafío. Muy bien. Y luego vamos a ingresar, después de haber redactado el desafío, vamos a ingresar a lo que es la fase de empatizar, a la primera fase. Entonces, partimos desarrollando lo que es la metodología del design thinking de la fase empatizar. Esta fase empatizar busca descubrir y comprender la profundidad de la necesidad de los usuarios y usuarias. Para esta fase debemos conocer sus valores, contextos y necesidades. Entonces, debemos tener en cuenta lo que son sus valores, el contexto y las necesidades. Muy bien, continuamos. Realizamos lo siguiente: identificar a nuestros clientes, es decir, las personas a las que nos queremos dirigir, y determinar nuestro segmento de mercado. ¿Para quién, no? ¿Para quién vamos a tratar de crear un producto? Luego, ponernos en sus pies, en su piel o zapatos para entender sus necesidades reales. Entonces debemos poner en sus pies de los estudiantes, o sea, del cliente. En este caso debemos manejar mucho lo que es la empatía. Recuerden, en esta fase nuestro objetivo es recoger muchos datos para poder reconocer a nuestro cliente. Solo así podremos empatizar para innovar posteriormente. Una vez que reconozcamos cómo es el usuario o la usuaria, seremos capaces de dar respuesta a sus necesidades. Entonces, para esto vamos a aplicar lo que es la técnica de la entrevista libre. Muy bien, continuamos en la siguiente página 4. Ahora utilizaremos la técnica de entrevista para profundizar más en la experiencia y la del cliente. Para ello realizaremos entrevistas a los usuarios o usuarias del comercio electrónico. Es necesario establecer una relación de confianza con ellas y ellos, para que se sientan cómodas y cómodos, y expliquemos sinceramente su visión. De esta forma conoceremos de primera mano cómo es su relación con el comercio electrónico. Para aplicar la entrevista, ¿qué debemos tener en cuenta? Muy bien, lo que debemos tener en cuenta para aplicar la entrevista: conocer o identificar las opiniones y los comentarios de nuestras entrevistadas o nuestros entrevistados sobre el tema de la promoción y venta a través del comercio electrónico de productos elaborados a partir de los recursos naturales de nuestra comunidad. Esta información nos será muy valiosa para definir las necesidades de los usuarios y las usuarias, los cuales pueden ser miembros de nuestra familia o de nuestra comunidad, o personas que tengan alguna afinidad a nosotros, o también pueden ser desconocidas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cuestionario en el cual se aplicó al señor Juan Vera Mosquera. La persona es un tío, tiene la edad de 70 años, su profesión es obrero jubilado. Entonces, aquí por un lado tenemos lo que son los ítems, ¿sí? Luego tenemos lo que son las preguntas, y luego tenemos lo que son la respuesta. Entonces, para el ítem número 1, pensamiento y sentir, la pregunta sería: ¿cómo han sido afectados a causa del COVID? ¿Y cuál sería la respuesta? Hemos tenido familia que ha fallecido debido al COVID. No podemos salir de casa para comprar alimentos nutritivos. Muy bien, el siguiente ítem, la observación. ¿Ha visto cómo las personas de su edad realizan sus compras? Y luego la respuesta sería: las personas mayores ya no salen de compras por medio al contagio, su familia realiza las compras. Muy bien, el siguiente ítem es: ¿qué oye? Entonces la pregunta es: ¿ha escuchado sobre cómo las personas realizan sus compras y ventas? Y la respuesta es: algunos familiares están comprando y vendiendo por internet, a veces no cumplen con lo que ofrecen en internet. Entonces, el siguiente ítem es: ¿qué dice y hace? ¿Cómo realiza sus compras actualmente? Estas preguntas, recuerden que lo aplicamos a la persona entrevistada. Encargo a mi familia que compren los alimentos y mayormente compran productos envasados. Referente a lo que son las necesidades, el siguiente ítem: ¿cómo le gustaría realizar sus compras sin exponerse al contagio de COVID? Comprar desde mi casa frutas, verduras, alimentos nutritivos. Entonces, la persona quiere comprar. Aquí hemos dado, digamos, en el clavo, y dice: comprar desde mi casa frutas, verduras, alimentos nutritivos. Entonces, estamos entrando ya al comercio electrónico. Entonces,
Luego de eso, ahí tenemos un ejemplo, y luego el estudiante debe aplicar la entrevista también a cualquier persona cercana o de repente familiares. Para realizar la entrevista debe tener en cuenta lo siguiente: escribe un mínimo de 7 preguntas abiertas, es decir, que no se respondan con sí o con un no. Deben estar enfocadas a sus experiencias reales y deben permitirnos extraer información de los usuarios y los usuarios en relación al desafío. Identifica y ordena los temas de la entrevista, formula la lluvia de preguntas y luego ajustalas. Elige previamente a tus personas entrevistadas. Entonces, hay que tener en cuenta esos puntos. Luego de eso, de aplicar la entrevista, vamos a continuar con lo que es la fase 2, en este caso, la fase de definir, ¿de acuerdo? Entonces, trabajamos lo que es la fase de definir. Entonces, en esta fase vamos a organizar y sintetizar la información obtenida de la entrevista libre. Para ello utilizaremos la técnica del mapa de empatía. Entonces, esta técnica también ya lo hemos visto. Y luego, bueno, aquí trabajamos en base a 4 preguntas: lo que oye, lo que ve, lo que piensa y siente, y lo que dice y hace. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. En la parte inferior tenemos un ejemplo: lo que oye, que algunos familiares están comprando y vendiendo por internet. ¿Qué piensa y siente? Tristeza por familiares fallecidos. Su sistema inmunológico está siendo afectado por no consumir alimentos nutritivos. ¿Qué ve? Que las personas mayores ya no salen por miedo de contagio y son jóvenes los que realizan las compras. ¿Qué dice y hace? Encarga las compras de alimentos familiares, comprar productos envasados. Entonces, en la parte inferior tenemos lo que son los esfuerzos y los resultados. Los esfuerzos son en este caso los miedos, frustraciones y obstáculos. Miedo de comprar en internet porque a veces no cumplen con lo que ofrecen. ¿Y cuál es el resultado? Deseo, necesidades, medidas de éxito y obstáculos. Se debe incluir datos reales que inspiren confianza y seguridad de compra en línea. Entonces, después de haber desarrollado lo que es el ejemplo, ahora a continuación el estudiante debe desarrollar también lo que es el mapa de empatía. Y luego de eso vamos a aplicar otra técnica, también la técnica del POP, ¿sí? Entonces, esta técnica también ya lo conocen o también de punto de vista. Muy bien, ¿cómo se utiliza? En este caso, aquí tenemos cómo es la relación que debe existir y también tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la persona entrevistada, que es Juan, es una persona de 70 años, que es lo que necesita: fortalecer su sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque quiere mantenerse saludable. Entonces, de igual forma, el estudiante debe construir o debe aplicar lo que es la técnica del POP en la parte inferior, en ese recuadro en blanco. Luego de haber aplicado la técnica del POP, vamos a aplicar otra técnica, la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Entonces, al tener definido el problema, debemos pensar cómo podríamos resolver. Para esto aplicamos la técnica de cómo podríamos nosotros, que consiste en generar preguntas vinculadas con el usuario y sus necesidades y las revelaciones encontradas. Luego, pues, aquí tenemos un ejemplo: cómo podríamos nosotros hacer para que los adultos o adultos mayores fortalezcan su sistema inmunológico para mantenerse saludables. Bueno, ahora debe aplicar lo que es la técnica de cómo podríamos nosotros. Y eso ha sido toda la actividad. La actividad comprende de 8 páginas para estudiantes de primer y segundo grado de educación secundaria del área de educación para el trabajo. Entonces, esto es nuestra actividad en la cual compartimos con ustedes. Espero que les sirva de mucha importancia y no olviden suscribirse a nuestro canal, comentar y compartir. Ha sido un gusto y será hasta una nueva oportunidad. Gracias por suscribirte. Hasta la próxima. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa.
Ministerio de Educación.